hablar de la anomía. La anomía es un estado que surge de la degeneración y degradación de las normas sociales. Como característica tiene la carencia de leyes, ausencia de normas y trastornos de lenguaje. Es decir, el trastorno de lenguaje es cuando no existe una comunicación entre las partes y no se entiende la sociedad. Como consecuencia de la anomía tenemos potencia la posibilidad de que se produzcan o reproduzcan conductas desviadas, es decir, que cambien las conductas del ser humano dentro de la sociedad. Los estudios de la anomía los realizó Durkheim, donde trabaja de la división del trabajo social, es decir, que dividía según los trabajos de las personas. Y Merton, que es otro de los estudiosos de la anomía, trabaja el orden social y la estructura social. La estructura social es la exposición de metas y normas, la aceptación de las normas, accesibilidad relativa y la tasa de las conductas desviadas, es decir, se sumaba cada vez que las conductas se cambiaban a las normas que estaban establecidas. También tenemos la regla social, que es individualmente necesaria para las normas jurídicas, es decir, con las reglas sociales nacen las normas jurídicas del derecho. Las normas sociales son reglas que se deben seguir para ajustar las conductas, es decir, de acuerdo a las reglas y a las normas que existen en una sociedad, las conductas del ser humano y de los miembros de la sociedad deben ser las adecuadas o en este caso erróneas. Y en la eficacia del derecho, cuando las personas que viven en transgresión de normas, cuando ocurren conflictos entre las partes o los ciudadanos y cuando se constata falta de normas dentro de la sociedad. Muchas gracias. Me tocó desarrollar legitimidad y derecho. Legitimidad es un término utilizado en la teoría del derecho. Ciencia política, derecho y filosofía. La ciencia política es un conjunto de fenómenos, es un conjunto de todo aquello que significa el ejercicio del poder. El derecho es un órgano normativo e institucional de la conducta humana de la sociedad. Filosofía, que estudia los fundamentos fisiológicos del derecho como orden normativo. El derecho como consenso social expresa una ley fundamental del poder. No es fácil para el derecho constatar particularmente el proceso de la legitimación. Le voy a hablar sobre los dos factores del consenso social, que son consenso acuerdo y consenso desacuerdo. Miembros de una misma sociedad se rigen por el derecho. Es un instrumento que permite legitimar el poder en dos partes: el sistema jurídico, el derecho y el respeto. Pluralismo es la participación representativa distribuida en un grupo social que van compartiendo para obtener el poder de un pueblo, de un estado. Sus características están formadas por heterogénea, participativa y descentralizada. También les voy a hablar sobre el cambio social. Es una alteración apreciable de las estructuras sociales, las consecuencias y manifestaciones de las estructuras ligadas a las normas, a los valores y a los productores de la misma. Voy a hablar sobre los factores del cambio social, que son demográfico, económico, cultural e ideológico. También podemos ver el derecho como cambio social. Es un producto social como consecuencia de las relaciones entre las personas y en su entorno. Permite relacionarse permanentemente continuo. Constituye al organismo de los grupos, ya que a través de su validez del ordenamiento jurídico, esto es todo. Muchas gracias. Patricia Calcuriani, les voy a hablar un poco sobre anomía y poder. En cuanto a falta de normas de referencia en determinados contextos, está relacionado con los conceptos de autonomía y de heteronomía. En el término autonomía está compuesto por la palabra griega auto, uno mismo, y nomos ley, lo que significa que el individuo se rige por sus propias leyes.
Por eso, en el caso de heteronomía, hetero, otro, que indica que la sumisión a leyes establecidas por otro. El grupo que no respeta las normas jurídicas vive muchas veces un conflicto y sus convicciones y las prescripciones del sistema jurídico. Anomía y pluralismo. El concepto de anomía se caracteriza por sus ambigüedades, tanto como Merton consideraba al mismo tiempo la anomía como fenómeno normal debido a la particularidad de cada persona y como fenómeno patológico, desvío como situación negativa, falta de orientación, anarquía, y como situación positiva, innovación que realiza la sociedad. Ejemplo, una sociedad católica puede establecer como un día de descanso semanal el domingo. En cambio, una sociedad donde conviven muchos grupos religiosos no puede hacer lo mismo, sin objeción de grupos que requieren el reconocimiento oficial de los propios feriados. En el ámbito de la sociología se denomina la anomía a la falta de normas o a la incapacidad de la estructura social de proveer ciertos individuos lo necesario para lograr las metas de la sociedad. En el término de la anomía se emplea una sociología para referirse a una desviación o ruptura de las normas sociales, aunque no de las leyes. La mayor presión conducente al desvío se da entre los grupos socioeconómicos más bajos y las conductas desviadas son el crimen, el suicidio, los desórdenes mentales, el alcoholismo, etc. Derecho y sociedad. Se parte de un razonamiento mucho más simple, pero con consecuencias importantes para el análisis del tema del cambio social. Este raciocinio puede ser resumido en una pregunta: el contexto social, sistema de producción cultural. Una parte de los estudios entiende que el derecho como manifestación social es determinado por el contexto socioeconómico. La sociedad produce el derecho que le proviene. Dentro de la perspectiva, los autores más críticos sustentan que existen apenas una imposición de intereses, por eso, por parte de los grupos que ejercen el poder. Estos consiguen imponer a los sujetos más débiles a las reglas de conducta que permiten reproducir en nivel normativo la dominación social. Un ejemplo que les voy a dar. Expuesto afirma en su obra Law en América acerca de cómo la sociedad determina el derecho. Se puede observar en el divorcio. La ley de la familia hace referencia a este tema, al igual lo que hace del matrimonio, adopción y propiedades. Al tratar el tema del divorcio, se puede afirmar que en un principio era un tema muy difícil de aceptar, pues tenía una connotación moral, tanto como la población como para diferentes grupos religiosos. En el primer momento, separarse era una práctica que las leyes prohibían y solo era posible si se tenía un permiso especial y si se estaba con algunos requisitos, entre los cuales se encontraba ser víctima de la pareja. Sin embargo, a medida que el tiempo iba pasando, la estructura familiar empezó a modificarse, aceptando y aumentando el número de divorcios, celebrando por muchos acuerdos. Espero que este tema le pueda servir de mucho. Soy Estefanía Gil y yo les vengo a hablar sobre la globalización. Es un proceso histórico de integración mundial en el ámbito político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, en una aldea global como tal. La globalización fue el resultado de la consolidación del capitalismo, uno de los principales avances tecnológicos de la necesidad de expansión del flujo comercial. La ruptura de estas fronteras generó una expansión capitalista en la que fue posible llevar a cabo las transacciones financieras y expandir los negocios, hasta entonces limitados por el mercado interno, hacia otros mercados distantes y emergentes. De este modo podemos observar que el proceso de la globalización y modificación en la forma en la que los mercados con los diferentes países interactúan
Importancia de la globalización y consecuencias en la sociedad. La importancia de la globalización la encontramos en que gracias a ellas las fronteras entre diferentes países poco a poco se difuminan hasta desaparecer, estableciendo así acuerdos que unifican diversas partes del mundo desde un punto de vista económico con acuerdos comerciales, hasta incluso el punto de vista político. La globalización también se ve reflejada por los problemas que sufren en la sociedad, como es el caso del empleo y el desempleo. La economía global del mercado afecta la organización del trabajo y con la llegada de nuevas formas de producción y tecnología obliga a los trabajadores a prepararse profesionalmente para la actividad laboral, produciendo de esta manera una demanda laboral a los habitantes, obteniendo un mayor índice de desempleo, afectando a las relaciones familiares debido a la falta de empleo de los habitantes. Tienden a emigrar a otros países en búsqueda de mejores oportunidades económicas que por razones no son satisfactorias. Por globalización, los conflictos sociales se pasa de interconvencionismo a la regulación. Tal requerimiento emana de que la apertura de la competencia no dio lugar a los mercados, sino en los libres regulados. De manera que para lograr la eficiencia de la prestación de los servicios esenciales se siguió requiriendo la intervención de la administración pública mediante la regularización. Es concebida por un instrumento normativo que determina las actividades públicas de intervención con las actividades privadas, con el objeto de proteger la sociedad en ejecución de actividades que son esenciales para su bienestar, mediante la promoción de la competencia de incentivación de la eficiencia de la operación de los actores del mercado en el Barquero 2008. Para que la globalización económica se consolide y se aseguren los beneficios derivados del libre intercambio de materias primas, productos manufacturados y capitales, es necesario un entramado jurídico para que sea funcional, cuya adopción para ser vinculante sigue correspondiente a los estados nacionales. La globalización cultural es muy difícil de alcanzar debido a las dificultades de culturas que existen en el determinado territorio. Para formar una cultura global sería conveniente crear un espacio de convivencia adecuado, en donde las sociedades son culturas diferentes.